Hola, buenas noches. Muchas gracias a todos por venir a una nueva actividad del SEAC. Vamos a dar inicio a la presentación de hoy de Angie Dab, profesora de la escuela en el ciclo del trabajo de los demás. Antes de iniciar las actividades de hoy, me gustaría, como siempre, compartirles el calendario de todas las actividades públicas de la escuela. Hoy estamos en la última, ya que la exhibición de Mario Roberto Álvarez de documentos del archivo se pospuso a los primeros días de agosto, junto al taller de invierno de Christian Gantenman. Pero les comparto este calendario por si hay alguien que viene por primera vez a este espacio. Se puede llevar una copia física y esta copia puede serle de guión para todas las actividades que están disponibles en YouTube, en el canal audiovisual de la escuela. Así que si hay una conferencia a la cual no vinieron y la quieren ver, ya están todas cargadas. Nos falta publicar la de Andrés Jaque, que fue hace poco, pero todas las anteriores ya están online. Así que bueno, sepan que también ese es un recurso para los que no llegan a venir todas las veces. Por otro lado, aprovecho que también hoy creo que tenemos una audiencia distinta a lo habitual para comentarles que está abierta la convocatoria al Premio ITEL Arquitectura 2025. Este es un premio que está dirigido a practicantes de arquitectura en Argentina y países limítrofes menores a 45 años. La idea del premio es que la oficina ganadora realice un monográfico de la editorial Ditel Arquitectura, dirigida por Fernando Japochnik. Estamos muy contentos con esta iniciativa que lanzamos hace 2 años y ganó la oficina de Río de Janeiro, Grúa, que ahora son profesores en la escuela. Así que creo que más allá de resultar ganadores o de realizar el monográfico, participar en esta convocatoria sirve para dar a conocer el trabajo de una oficina, en la escuela, con los jurados. En este caso los jurados, además de Marcelo Faiden y yo, van a ser los arquitectos suizos Emanuel Christoph y Christoph Gantenbein. Es un nombre bastante trabalenguas. Así que, bueno, creo que es como parte de entablar una conversación por participar en el premio. Bueno, ahora me gustaría presentar formalmente a Angie Dab, antes de invitar a Matías Becar Varela, quien va a hacer una introducción más general al tema. Angie Dab es arquitecta por la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires y realizó estudios de magíster en Arquitectura Medioambiental en la Architectural Association de Londres. Dirige la oficina Dub-Hanem Plus o más, una oficina de arquitectura y consultoría con sede en Buenos Aires que trabaja en la intersección entre sustentabilidad, tecnología y diseño, utilizando la arquitectura como plataforma para vincular investigación y práctica. Es coordinadora académica y profesora de la maestría en Arquitectura y Urbanismo Sustentable de la UBA y profesora de tecnologías avanzadas aquí en la escuela. Desde la IEA dirige Matérica, un programa itinerante que investiga el bioregionalismo a través del estudio de la materia y el paisaje en distintos climas de la Argentina. En 2024 fue seleccionada como Experimental Fellow por Bauhaus Earth y este año participó de la Bienal de Arquitectura en Venecia, curada por Carlo Ratti. Angie va a hablar hoy de su trabajo como parte del ciclo El trabajo de los demás. Este es un ciclo que iniciamos hace unos años, donde lo que se busca es que profesores de la escuela no solo exhiban su práctica, sino también sus afinidades intelectuales, en qué constelaciones marcan su trabajo. Así que, bueno, para abrir un poco esa conversación, me gustaría invitar a Matías Becar Varela a que presente a Angie. Muchas gracias. Falta la banda. No hubiera estado mal. Bueno, buenas noches. Gracias, Javi. Bueno, voy a ser muy breve. Para presentar el trabajo de Angie, hoy quisiera primero poner sobre la mesa un par de razones que vuelven relevante desde mi punto de vista el campo de la sustentabilidad en arquitectura. Glenn Murcutt dijo alguna vez famosamente: siento mucho miedo de la palabra sustentabilidad. Su advertencia venía de alguien que la practica sin nombrarla en cada uno de sus proyectos desde hace más de 60 años. Ese miedo refería, entre otras sutilezas,
al peligro de entender la cuestión ambiental livianamente, como mayormente sucede desde que hace un par de décadas se establecieron los protocolos y sistemas de certificación que como una etiqueta se aplican sobre proyectos de cualquier tipo. Sin embargo, es innegable que la eclosión de la cuestión ambiental en el mainstream disciplinar ha puesto sobre el tapete una serie de temas que son centrales al tipo de arquitectura que precisamente autores como Murcutt profesan. Temas que de otra forma venían siendo relegados a los márgenes de nuestra práctica. Por nombrar solo algunos de ellos, el estudio de los ciclos climáticos locales, regionales, globales, la observación obsesiva, humboldtiana del paisaje y del territorio, la indagación acerca del origen y la producción de los materiales, o más en general el impacto que el conjunto de nuestras prácticas generan en los ecosistemas y en el planeta como un todo. Para ello, el desarrollo de disciplinas completas como la ecología o el diseño del paisaje, la proliferación de tecnologías de relevamiento o incluso el nacimiento de softwares especializados, se han vuelto herramientas insoslayables en la indagación de esas temáticas. La aproximación a las cuestiones ambientales hoy ya no depende de saberes vernáculos o de tradiciones locales intangibles que en otras épocas parecían confundirse con el chamanismo o la magia. Hoy la técnica, la ciencia, dominan el campo de los estudios ambientales y está bien que así sea. Estamos hablando de saberes objetivos, rigurosos, como en la modernidad lo fueron las innovaciones tecnológicas de la mano de las revoluciones industriales. Abarcar esos saberes implica una tarea titánica y, a excepción quizás del caso justamente excepcional de Glenn Murcutt, difícil de subsumir en un solo profesional. Los especialistas como Angie Dabb son bienvenidos, necesarios y me atrevo a decir fundamentales para apuntalar la labor del arquitecto que piense en construir de forma ambientalmente responsable. Oyendo un poco más allá, a buscar el sentido de sus proyectos en una lectura de lo ambiental. Porque aquí llegamos al corazón de lo que buscaba resaltar en esta breve introducción. La parte más interesante de la indagación en este campo tiene que ver con su posibilidad de revolucionar por completo nuestra práctica como arquitectos. Es que la cuestión ambiental, bien observada, puede volverse el insumo fundamental en la caja negra de las decisiones proyectuales. Es decir, desde esta perspectiva, la arquitectura no solo debe procurar producir unas obras en línea con el ya sentado ethos global de la sustentabilidad, sino que tiene la inusitada oportunidad de alimentarse de todo ese inmenso campo abierto de investigación para volverse más precisa, pertinente, hermosa y reemplazable. Y para ya dar paso a la presentación de Angie, voy a cerrar con una cita de Giovanni Palasma, del año 2014, que decía: el llamado a una ética, una mentalidad y un estilo de vida sostenibles es sin duda la fuerza de cambio más importante en el campo de la arquitectura desde la aparición de la modernidad un siglo atrás. La historia de la arquitectura puede ser vista como una sucesión de diferentes cánones estilísticos, por decir, pero el desafío de hoy exhorta a una nueva comprensión de la esencia misma de la arquitectura. Angie Dabb. Dale. Ese dámelo. ¿Todo? ¿Sí? Y fíjate si te anda ese. Dale. Buenísimo. Esperen. Esperen que prendo este. A ver ahí. ¿Está bien? No. Sí, sí, ahí está. Bueno, buenas a todos. Gracias Javier y Matías por la introducción. Muy bueno, muy interesante. Y sí, un poco hoy estoy acá para contar, para hacer el desafío de contar un poco lo que está en mi cabeza o que guía un poco el trabajo que hago. Ténganme paciencia porque va por bastantes lugares distintos, pero creo que tiene un eje común muy claro.
viene parte por una búsqueda profesional y parte por una cuestión muy cultural, muy familiar, digamos, una cosa muy intrínseca de una relación con la naturaleza muy estrecha desde muy chica. Pero bueno, ahora les voy a contar un poco el recorrido. Arranco con esta imagen que justo, como decía Matías, es de Alexander von Humboldt, de cuando estuvo, es un explorador, digamos, que estuvo por nuestras latitudes hace varios siglos, un poco recuperando la geografía, la botánica, y bueno, de diferentes partes de Latinoamérica. Esto particularmente es en Ecuador, y salvando las distancias enormes entre Humboldt y yo, que hay mucha distancia, pero sí hay una cosa conceptual que me parece que al menos yo me siento muy identificada con un poco con lo que buscamos en el día a día del trabajo, que es esta mezcla entre una mezcla muy objetiva, muy concreta entre como ven acá, un dibujo muy pictórico, muy lindo, con mucho detalle de colores y de texturas y de una cuestión yo lo veo como un diseño muy especial, cruzado por lo que ven en blanco con todos esos títulos. Son básicamente la descripción de toda esa vegetación que ven al costado, exactamente en su ubicación a lo largo de esta montaña, que además esto es parte de una imagen mucho más grande que la recorté, pero que además tiene unas tablas al costado que está especificando temas de altitud, de presión atmosférica, de disponibilidad de oxígeno, de diferentes cosas en relación a esa vegetación, ¿no? Entonces, yo de acá saco como resumen que es una ilustración que tiene mucha información cargada, como una capa más dentro de lo que nosotros miramos, y para poder entenderlo como una totalidad, ¿no? Un poco en esta mezcla entre una búsqueda visual contemporánea, pero indefectiblemente, y no lo puedo eludir, con mucha información cargada, es un poco donde se mueve el trabajo que hago. De vuelta, salvando las distancias. Y como decía Javier en la presentación, básicamente nosotros trabajamos sobre 3 ejes fundamentales, que es arquitectura, sustentabilidad y tecnología, todos trabajando entre sí, entendiendo tecnología no como simplemente como con la puesta en práctica de un conocimiento, y de cómo eso se va adaptando acorde a diferentes variables otras que entran en un proyecto. Y coincidentemente con Glenn Murcutt, yo detesto la palabra sustentabilidad, pero todavía hace falta tenerlo como un destacado, porque bueno, todavía estamos en un lugar en el que hay que explicar en el camino que estos son temas que todavía no lo damos todos por default como algo que es una capa esencial de cualquier proyecto de arquitectura. Yo no lo puedo separar, entonces bueno, un poco trabajamos en estos 3 ejes. A modo de explicación previa, para no marearlos tanto, van a ver que vamos a ver ahora proyectos esto lo bajamos en diferentes tipos de proyectos, tanto en proyectos de arquitectura y construcción, como en proyectos de consultoría, en proyectos de investigación, y una pata muy fuerte y fundamental, y que creo que es un poco el siguiente paso como a prestarle atención, al menos de mi lado, es todo el tema de la formación, porque hay todavía una brecha muy grande en recuperar la sabiduría sobre estos temas, o sea, ligados a la sustentabilidad, ligados a cómo se vivía y qué es lo que es vivir en confort, que me parece que bueno, ahí hay una pata todavía que esperar. Así que dividí la charla de hoy en 3 partes. La primera siendo la segunda formación, un poco para arrancar, como les decía al principio, de dónde arranca mi recorrido, por lo menos, y por qué llegué a este lugar de tanta profundidad sobre un tema y no poder separar la arquitectura de esto, que bueno, pues lo llamo cómo desarmar la arquitectura de cómo la conocía. Mirándolo hoy a la distancia, y también estuvo buenísimo hacer el ejercicio para esta charla porque me di cuenta de muchas cosas del camino y de cómo eso fue surgiendo. Yo terminé la facultad en el 2012 y en el 2014, de manera muy ingenua y pensando que iba a hacer una especie de pasantía con un arquitecto que me gustaba mucho, que era justamente Glenn Murcutt, me fui a través de una beca me fui a Australia por un mes, a lo que yo pensaba que iba a ser trabajar en una oficina, en un proyecto concreto de arquitectura tradicional. Hay que hacer un edificio, lo dibujamos, etc. Y me encontré con estar básicamente un mes con un montón de diferentes
personas involucradas, que no eran solamente arquitectos, que se pasaban mucho tiempo observando el sitio a donde se iba a implantar el edificio, porque en definitiva había un lugar que construir, pero mirando variables infinitas, desde qué pasaba con el clima, qué pasaba con el resto de los habitantes de ese lugar, tanto personas como otras especies, animales, bichos, etcétera, que hay por ahí, qué pasaba con los vientos, qué pasaba, no sé, con todo lo que se puede imaginar que puede afectar a un entorno, y la verdad desde un lugar de hipersensibilidad, algo que me formateó la cabeza de un lugar completamente opuesto al que yo venía acostumbrada, muy difícil de describir, esta parte es extremadamente difícil de describir, creo que él es un arquitecto que, él, y no es él solo, son un grupo de arquitectos australianos que tienen una forma de vivir que está muy arraigada a su cultura y que es muy difícil de explicar cómo eso después lo trasladan a la arquitectura, pero bueno, yo me llevé ahí una parte muy fundamental de una sensación de respeto absoluto por el entorno, una preocupación muy grande sobre qué es lo que uno va a hacer y dónde lo va a apoyar, y todavía no puedo salir de ese lugar. Entonces ahí arranca todo, básicamente. Este era un poco el espacio donde trabajábamos, pero bueno, ¿no? Siempre como con un link realmente muy genuino con el entorno. A su vez también empecé a conocer otro tipo de arquitectura que estaba en línea con todas estas ideas, que es una arquitectura mucho más modesta, con una real relación entre el paisaje y la arquitectura en sí misma, con una búsqueda de lo que es estar y vivir dentro de un edificio, por ahí no como estamos, o al menos no lo que yo estaba acostumbrada, ¿no? Donde son lugares donde hay inclemencias del clima que pasan igual y tiene sentido, pero bueno, ¿no? Como estas arquitecturas livianas, modestas, muy lindas a mí al menos me parecen muy lindas desde la morfología, con materiales con nulo mantenimiento, todos materiales que no requieren un tratamiento extra para post colocarlos y demás. Estas particularmente son obras de Richard Le Plastier, que es un arquitecto fascinante. Hay poca obra publicada de él porque es no sé ni cómo escribirlo, pero es una persona muy fuera del sistema, pero muy conectado con todas estas cosas. Que es otra obra de él, ¿no? De vuelta como otra situación de arquitectura, al menos muy lejana a lo que yo tenía en mi radar, viniendo de una universidad como la FADU, que la quiero con todo mi corazón, pero tiene una bajada bastante concreta sobre qué es ser arquitecto y cómo se construye. Acá también arrancó mi obsesión con los techos textiles, ahora voy a linkear con el primer proyecto, pero antes, pasando después de ahí, pasé inmediatamente, habiendo visto todo eso y yo soy una persona que necesita de la formalidad para poder desarrollar ideas, o sea, me gusta estudiar básicamente, entonces terminé en la Architecture Association haciendo una maestría que era recontra técnica, donde empiezan a aparecer otro tipo de agentes diferentes en lo que es la arquitectura, o sea, no solo arquitectos, sino empiezan a aparecer físicos, empiezan a aparecer diferentes geólogos, diferentes capas que hacen a la arquitectura también, como que es el doctor Nick Baker, que es un físico que está basado en la Universidad de Cambridge, que escribió este paper, por ejemplo, a mí me parece muy simpático, está muy bueno, pues, en una revista científica sobre temas de sustentabilidad. Escribe este paper que justamente tiene este título que dice We are all outdoor animals, que básicamente somos todos animales de exterior, y juega un poco con esta idea de cómo nos olvidamos de que eso es lo que somos en definitiva, ¿no? Y cómo eso en realidad informa la arquitectura o informó la arquitectura hasta cierto punto, que después con la modernidad y un montón de cuestiones que pasaron en el medio se empezó a perder, ¿no? Que eso es un poco lo que estamos tratando de recuperar ahora desde diferentes disciplinas. Con eso, los proyectos no están en orden cronológico, es básicamente ir contando cosas que se juntan con estas ideas. Aparece este proyecto que es
pequeño pabellón en las afueras de Buenos Aires, en un campo, que tenía justamente como premisa principal pintar en concreto relación con el entorno. O sea que acá es cuando entra el tema de la sustentabilidad, digo, desde otro lugar, un poco, o sea, mucho más suelto, no se espera de este lugar que sea un lugar donde uno no tenga nunca calor, no tenga nunca frío, sino que lo que se espera es, lo que se espera es poder entender un poco, tener una relación muy directa con lo que estaba alrededor, y poder ver lo que pasa con el clima afuera y sentirlo adentro también, ¿no? Creo que acá aparece un video. Y acá, esto es lo que quería ver. Entonces ven, un poco, esto es una caja muy sencilla, que por más de que esté muy bien aislada y no tiene ni siquiera mucha repercusión en este tipo de espacios, pero como ven, al tener este techo textil que está cubierto por unos árboles, unas hojas, unos árboles, uno puede sentir todo el tiempo esta sensación de el movimiento de las hojas, puede ver, puede ver una vista muy abierta hacia afuera, y estás como en constante contacto con eso. Básicamente funciona como una piel que te refugia, que te guarda ahí, pero no es que es un lugar en el que uno está en constante confort, ¿no? Pero sí es un lugar que está completamente bien iluminado todo el tiempo. Esto es para un espacio de arte, o sea que la iluminación cenital era fundamental, una iluminación cenital tamizada, así que fue una buena oportunidad para sacarme las ganas y hacer un techo textil con esta buena iluminación. Voy pasando de vuelta, un poco acá la idea también era trabajar con materiales que no tengan mantenimiento. De hecho estas maderas que se ven, es interesante porque vienen, y acá empiezo a contar un poco esta idea de lo que es la industrialización, un poco de la arquitectura, porque vienen gracias a unos vecinos, habían unos galpones vecinos enormes, de viveros viejos que básicamente se empezaron a desarmar, y gracias a esta lógica constructiva de hace 100 años que estaban estos viveros, donde eran todas piezas básicamente desmontadas, ¿no? Esa arquitectura que se puede desarmar, que se puede reubicar y llevar a otro lugar, se recuperan estas maderas que eran del apacho espectacular, que de otra manera jamás hubiera elegido poner lapacho acá, pero bueno, estaban ahí, se recuperan y termina como el revestimiento de todo, sin necesitar esto, ¿no? Buscando no tener cero mantenimiento en lo que va. Obviamente también son piezas que están completamente sueltas de la red de electricidad por la localidad en la que están, entonces van a ver que hay una imagen, hay paneles solares ahí, y demás. Volviendo a esta idea de este link muy directo con el paisaje, llevo a otro tipo de proyectos, que este es un proyecto que tengo con el Architecture Association, que es una escuela itinerante. Básicamente ellos tienen un programa en diferentes ciudades del mundo, donde la idea es sacar la escuela del centro de la escuela y llevarla como a diferentes lugares. En este caso, este es el de acá, que ya hace un par de años que no lo volvimos a hacer, pero la idea es retomarlo pronto, pero con la idea siempre de encontrar un lugar particular, entender bien su lógica material, no desde un lugar de vernáculo, sino desde un lugar de las propiedades del entorno del lugar. Siempre buscamos paisajes que sean bastante, no complicados, pero bastante fuertes, digamos, distintos. Las primeras ediciones fue en lo que es el Valle Encantado, en Salta, donde básicamente llevamos un grupo de estudiantes acá, al medio de todo este paisaje, que es una reserva natural privada, donde hay un montón de capas de información, desde patrimonio histórico, hay un pedazo del Camino del Inca que pasa por el medio del campo, hay cuevas con pinturas rupestres de hace 10.000 años, hay poco y nada de edificaciones construidas, pero hay un paisaje que es completamente abrumador y espectacular, y entonces
ahí estaba un poco la premisa de ver qué hacíamos con eso y cómo se trabajaba en relación a ese paisaje, cómo se hace arquitectura, si es que entendiendo la arquitectura no solamente como edificios, sino como pueden ser sistemas, pueden ser diferentes tipos de acciones. Y bueno, un poco como ven, ligado a la idea de lo que les contaba de mi primera experiencia con Glenn Murcutt en Australia, esta idea de poder analizar un lugar desde una posición de mucha observación y mucho arraigo al lugar físico. Entonces también nos paseamos durante una semana por estos paisajes espectaculares hasta que llegamos a diseñar algo. Esto en simultáneo va con unos simposios online, que básicamente la idea era poder traer otras disciplinas a esta discusión, donde estuvimos con Gabriel Chaile, que es un artista de la zona, que bueno, ahora justamente está expuesto ahí en Malva Puertos, tiene un montón de obra espectacular. Está Joseph Ferrando, Peter Stutchbury, que es otro arquitecto australiano, y Heidi Falk, que es diseñadora industrial de acá, que trabaja con toda la temática de biomateriales. A su vez, este es un lugar en donde nosotros, desde ya hace varios años, este es un proyecto que se llama El Torreón del Candado, es como les decía, una reserva natural muy grande, que tiene partes públicas, partes privadas, y acá nosotros también hacemos... estamos atrás del proyecto general, pero de un lugar bastante interesante porque mi obsesión en este lugar es que justamente no hay que construirlo, sin embargo hay que construirlo. Entonces estuvimos todo este tiempo y estamos siempre diseñando, diseñando las diferentes partes que eso requiere para su buen funcionamiento y para lo que se necesita en este lugar, desde muchos lugares muy distintos, ¿no? Desde estructuras itinerantes, desde caminos pero muy estudiados, desde implantaciones muy específicas a donde en un futuro podría haber una vivienda, siempre buscando que las viviendas sean lo más chicas posibles, que no interrumpan las vistas desde los diferentes puntos de interés o puntos más históricos que tiene el lugar, o sea, ¿no? Siempre con esta búsqueda, acá un poco retomando esta idea como del no edificio y de todas las otras formas de hacer que tiene la arquitectura. Después siguiendo con esta temática y un poco con esta idea muy fuerte del respeto de la tierra en la que vamos a apoyar un edificio. Esta es una intervención que hicimos ahora en la Bienal de Venecia, que justamente se llamaba The Land Was Here Before Us, está todo en inglés, disculpen, pero bueno, esto es allá, pero que básicamente es la tierra estaba acá antes que nosotros, con esta idea de poder entender cuál debería ser el proceso para construir con esta premisa, ¿no? O sea, entendiendo que hay algo muy grande que hay algo que está ahí hace mucho tiempo, que se va a interrumpir con nuestra intervención y no va a volver para atrás. Entonces, acá esta idea de ver, bueno, cómo puede ser la mínima intervención posible y poder hacer eso desde un lugar de vuelta de mucho respeto. Entonces, esta intervención un poco lo que muestra es nuestro proceso de trabajo a través de algunos proyectos para explicar cómo esto sucede. A ver, creo que tengo un video. Un poco de vuelta, encontrando como este punto entre estas dos patas que veíamos bien al principio, casi tratamos de expresarlo eso de manera más concreta, que es por un lado la cuestión formal y de mucha sensibilidad y tratando de explicar muy bien cuáles eran las características que observamos en cada uno de estos entornos distintos, contrapuesto con la respuesta tecnológica de eso, ¿no? La respuesta que trae la tecnología para estos lugares en particular, para cómo se construye, cómo son los procesos para construir eso, cómo es la eficiencia de esos procesos. O sea, hay un montón de cosas más, además de la arquitectura solamente, que pensamos en el momento de desarrollar estos proyectos. Ahora esto termina y paso. Ven, acá como ven, ya pasamos por por dos climas distintos. Estuvimos en el primero, era en Buenos Aires, este es en Bariloche y este es en Salta.
un poco con esta idea de poder entender que se construye muy diferente acorde a dónde vamos a estar yendo. Bueno, como vieron hasta acá, los proyectos no son urbanos, en general son proyectos que están por fuera de la ciudad. Yo soy una persona muy urbana, pero no sé qué pasa con eso. Venía acá un poco esta idea o sea, nosotros, el nivel de desarrollo que tiene cada proyecto, de vuelta desde un lugar de puesta entre estas tres patas que veíamos al principio, de arquitectura como diseño, sustentabilidad, porque todo esto tiene una lógica o sea, cuando desarrollamos estos proyectos entendemos en cada momento cuánto es el consumo energético que va a tener, qué decisiones de diseño lo informan, cuáles son mejores, cuáles van a tener más o menor impacto, y vamos haciendo un balance entre arquitectura y estas temáticas, porque como les decía al principio es como ineludible. Acá vamos con otro. Pero bueno, y siempre desarrollando mucho también los modelos constructivos, donde vemos literalmente el proceso de construcción, que también tiene, desde el punto de vista de la sustentabilidad y desde el punto de vista del diseño, tiene muchas variables que pueden hacer un edificio mucho mejor, mucho más accesible, bueno, y sus diferentes derivadas. Bueno, ahora paso a la segunda parte, que como habrán visto, bueno, mucha información en esta segunda pata de formación. Entonces, esta segunda es hacerse cargo. La verdad es que una vez que entendí con mucha profundidad todo lo que pasaba y el impacto real que tiene la arquitectura sobre el ecosistema en general, bueno, no puedo desaprender lo que aprendí, entonces acá estoy metida en este quilombo, que además, de vuelta, está muy influenciado por mucha ciencia. O sea, este es un libro que a mí me gusta mucho, que es un libro recontra específico, pero es que justamente habla de todo lo que es la física de los edificios. Los edificios no es solamente, o sea, una piel que vuelve un espacio vacío. Hay un montón de lógicas que son importantísimas para lo que nosotros llamamos confort, que es básicamente estar bien adentro de un edificio, poder llevar adelante las actividades que tenemos que llevar adelante, y en ese camino consumiendo la menor energía que podíamos consumir, ¿no? Básicamente ahí estamos. O sea, ahora en esta idea de hacerse cargo, esto es lo que no puedo dejar de ver, y esto es un poco lo que me obsesiona y lo que terminamos haciendo, que es como estas son seis grandes esferas que tienen un proceso de arquitectura, y al menos como lo veo en mi cabeza, que es, obviamente arranca con el proceso de diseño, las operaciones de diseño, las elecciones de diseño son súper importantes para lo que implica el impacto que tiene un edificio. Después miramos mucho lo que es la materialización, desde la lógica constructiva, los materiales, los procesos, la eficiencia de los recursos. Después, obviamente, todo lo que tiene que ver con la construcción en sí misma, el impacto en el suelo, el transporte, los desperdicios, la operación, que es básicamente todo lo que consume el edificio durante su vida útil, y después qué pasa con el desmantelado y la disposición final. Todo esto es un poco lo que pensamos en el momento de diseñar, ineludiblemente. Entendiéndolo, por eso nos amigamos más con lógicas que tienen que ver con construcciones livianas, con construcciones en seco, usando el menor hormigón que podemos usar, con esta lógica que sigue todos estos principios. Para contarles un poco una aplicación concreta de todos estos conceptos en un proyecto, les cuento unas historias atrás de esta casa, que también es una casa en el campo en provincia de Buenos Aires, que tiene varios vecinos, y acá las ovejas están ahí por una razón, porque ahora vienen con una historia interesante. Como ven, es una casa de morfología muy sencilla, líneas muy limpias, que básicamente la idea era que acompañen el paisaje de manera bastante sobria, de vuelta con materiales que no tengan mantenimiento. O sea, hay 0 paredes para pintar acá, por ejemplo, digamos, todo está como viene.
Ahora el tema es que hacer esta arquitectura, que bueno, a mí me parece linda, dejó voy a mostrarles ahora un pequeño gráfico que hace una arquitecta que se llama Charlotte Malter-Barthes, que a mí me encanta, que está basada en EPFL, en Suiza, que hace este gráfico, ¿no? O sea, miren ese pequeño espacio, que podría ser un baño, no sé bien qué es, pero un vestidor, un baño, un espacio pequeño, un depósito, y todo esto esto es un poco el desarme de ese espacio y todos los materiales que están involucrados en hacer ese espacio. Hay muchas cosas en el medio, hay muchas decisiones a tomar y, bueno, obviamente mucho impacto que eso genera. Entonces, esto lleva constantemente a pensar en cuáles son los materiales que usamos para construir, entendiendo obviamente que uno va a generar un impacto cuando construye, si no la otra opción es no construir, pero esa es otra charla. Entonces, acá viene un poco, o sea, entendiendo obviamente que la arquitectura usa materiales que son de industrias muy extractivas. Esto es una cantera de cemento, esto es una cantera de mármol, son montañas que se sacan y se ponen en otro lugar. La industria del acero, incluso la industria de la madera, que hoy es lo que está más en boga en relación con la sustentabilidad, es una industria que todavía también hay cosas que faltan, ¿no? Hay muchos químicos involucrados y cuestiones de salubridad y demás. Por eso les digo que la opción es no construir, pero eso lo podemos charlar luego. Pero bueno, entonces agarro como ejemplo un poco, y acá linkeando con la idea de al menos otra obsesión de poder traer siempre cuestiones de la investigación a la práctica, pues me interesa, pues me parece que está bueno y me parece que hace falta esos espacios. Y volviendo a esta casa, que es la que estábamos viendo recién, esto que ven acá es una montaña de lana de oveja que se está prendiendo fuego. Esto es una práctica muy común en muchos campos de la provincia de Buenos Aires, especialmente toda la lana que no es de tejido, sino que la lana que viene de las ovejas de carne, que por ley nacional se tienen que esquilar de todas maneras, porque es un tema de salud del animal. Se prende fuego en diferentes campos alrededor del país. En algunos casos hay algunas cooperativas que lo llevan a unos lavaderos, porque esta lana, a pesar de que no sirva para tejidos, sirve para otros usos que se exportan y demás. El tema es que hay 15 millones de toneladas que son quemadas por año solamente acá en Argentina, que claramente tienen un montón de cualidades o un potencial muy grande. Entonces, bueno, esto es una oveja esquilándose. Entonces, yo, como decían, soy coordinadora de la maestría en sustentabilidad en FADU, y ahí teníamos un proyecto de investigación que estaba llevando adelante una alumna, que no sé si llegó por acá, pero no, pero que justamente estaba desarrollando mantos aislantes a base de lana de oveja. La lana se usaba y se usó acá en el país, de hecho en la Patagonia hay ejemplos de casas de principio de siglo, donde las casas estas casas que venían de Inglaterra directamente, que estaban aisladas con lana a granel. O sea, hay ejemplos locales, pero bueno, no habían ejemplos industrializados todavía de esto acá. En otros países es una cosa muy común. Acá, siendo un país con tanta disponibilidad, no estaba, entonces empiezan a desarrollar este proyecto de investigación con un montón de datos, un montón de desarrollo de producto, y bueno, va en un nivel medianamente avanzado, pero sin una concreción específica. A lo que yo estaba con este proyecto, que justo los dueños del campo del proyecto tenían una relación con las ovejas, eran criadores de ovejas y demás. Entonces un día lo llamamos, y un día lo llamé a Alejandra y le dije, che, necesitamos, no me acuerdo cuánto eran, 1200 metros cuadrados de aislación térmica, llegás a producirlos para tal fecha, los hacemos ahora, tomamos mediciones, hacemos la prueba con este lugar, y bueno, acá estaban, estos que ven acá son los primeros mantos de aislación térmica a base de lana de oveja recuperada del país. Esto hoy está ensayado en INTI, está ensayado en INTA, está avalado por 400 millones de sellos. Incluso lo que nosotros pusimos acá estaba sobredimensionado, teníamos todas las mediciones más
más caseras, por decirlo de una manera, porque hay un montón de especificaciones técnicas que vienen alrededor de esto, la densidad, el volumen, el ancho el aire que queda entre medio de las partículas, bueno, un montón de situaciones, pero bueno, entonces acá están colocando estos primeros mantos, y pudiendo esto, ¿no? Hacer como este puente un poco entre la investigación y la práctica, trayéndolo, y hoy de hecho nosotros no usamos otra aislación térmica. A mí me parece genial esta idea de poder empezar a traer a la construcción materiales que tengan un menor impacto, es fundamental, y nosotros acá todavía estamos un poco atrasados con estos temas, no porque no tengamos disponibilidad ni conocimiento, porque eso la verdad que está lleno, no es que esto necesita desarrollarse en Alemania, pero bueno, obviamente hay cuestiones de prioridades. Entonces, ahí estamos, de vuelta, esto también está completamente fuera de la red, y ahí está. Bueno, en línea con ese proyecto les cuento otro, que esto está en estado de investigación, pero un poco con la misma línea de esta búsqueda sobre los materiales, no por la obsesión en el material en sí, porque creo que en definitiva lo que estamos estudiando con todas estas cosas es el sistema que gira alrededor de esto, y un poco esta idea que les mostraba antes de lo que implica construir y lo que implica poner un material en una obra. Entonces, acá es una búsqueda más por entender cuál es el sistema alrededor de todo esto, ¿no? Es independiente el material. Hoy fue la lana oveja, ahora les voy a contar que son todo lo que son estas vainas de lo que son los bivalvos. Pero en definitiva lo que estamos buscando con todas las cosas que estamos viendo hasta acá es como encontrarle, diseñar una metodología que acompañe todas estas ideas en relación a la cuestión ambiental. Este es un proyecto de investigación que desarrollé junto a Heidi Halk, que es diseñadora industrial, que sí, acá esto sí lo hicimos en Alemania precisamente, que de vuelta con la idea de poder recuperar, empezamos a detectar un tema urbano de material interesante, que era esta idea de que, vuelvo acá, todo lo que es la industria de la comida, en los centros urbanos específicamente, estos son todo lo que son los bivalvos, o sea, cáscaras de mejillones, ostras, vieiras, navajas, todo lo que viene del mar con esas propiedades, tiene una propiedad muy interesante que es carbonato de calcio casi pura, las cáscaras, ¿no? Las vainas. Entonces eso, si se tritura y se mezcla triturándolo y mezclándolo con un derivado de un alga, y tiene la capacidad de secarse a temperatura ambiente sin necesitar ningún tipo de calor o energía incorporada extra, y logramos hacer estas morfologías, ¿no? de sistema de fachada para los edificios. Además tiene propiedades desde la cuestión de performance, digamos, de la pieza en sí mismo, del material, porque tiene propiedades acústicas, tiene también la posibilidad de tener algunas propiedades no térmicas, no de aislación térmica, sino como más de reflectancia, que eso, bueno, tiene otras implicancias. Entonces empezamos a desarrollar una investigación en torno a esto, habiendo de vuelta 10.000 millones de toneladas de desperdicio de todos estos bivalvos alrededor del mundo. Imagínense que, siendo Buenos Aires una ciudad que no es del mundo de la pesca, para nada, no es un lugar donde se consuma esto a cantidades, un solo restaurante que ni siquiera es solamente de ostras o de estos animales, tiene más o menos tiende a desperdicio 1 tonelada por mes. Es muchísimo, y eso es todo material que va a relleno o va a basurales, y es material que no se puede quemar porque lo metimos nosotros a hornos de 2500 grados y no se quema, es muy fuerte el material. Entonces, bueno, si lo piensan en volumen, son volúmenes, eso es como una masa de volumen que se va acumulando en diferentes partes del lugar. Entonces vimos esa disponibilidad, vimos esa oportunidad para pensar algo con eso, y empezamos a desarrollar este proyecto, que de vuelta empiezan a aparecer otros actores que no son solamente arquitectos, sino que en este caso habían cocineros, habían físicos, habían químicos, habían
biólogos marinos, bueno, un poco entendiendo de vuelta, volviendo a este tema de la red que hay alrededor de un material, que no es solamente el material en sí, sino que cuando empezamos a hablar de materiales que además vienen de otros, o sea, de nuestro propio ecosistema, hay muchas cosas que están involucradas en ese proceso, ¿no? Están desde cómo crece el material, cómo crecen los animales, dónde pasa el desperdicio, hay cuestiones políticas involucradas en el medio, a las que no voy a entrar ahora, pero quiero decir, hay cuestiones de importación y exportación de materiales, de animales, de esta comida que entra y sale, bueno, hay como toda una cuestión a analizar que hasta llegar al residuo en sí mismo. Obviamente hay patrones de consumo más favorables y menos favorables, o sea, entonces la búsqueda de esto es un poco entender cuál es ese sistema atrás de un material, y entender cuál es la escala posible de ese material, obviamente sin causar aún más consumo, más desarrollo, más y demás, sino como entender el sistema que hay por detrás de todo esto. Y eso fue este proyecto que hicimos, en el que desarrollamos estas piezas de biocerámicas, como les digo, sin calor, con una tecnología muy básica para fabricación, porque además es un material que está disponible alrededor del mundo en diferentes tipos de realidades, latitudes y demás, pues está disponible por todos lados, y que responde un poco a las lógicas de la construcción, con tecnologías de extrusión y de formas sencillas para poder montar una fachada, una última capa de una fachada que generalmente tiene una extensión muy grande en un edificio y que tiene un impacto enorme, lo que son las fachadas, digo, desde la cantidad de material que utilizan, bueno, trayéndolo con este material biobasado. Obviamente todo esto sucede en un ambiente medio, un híbrido entre un laboratorio y una situación medio Breaking Bad, pero es solo trituración de ostras en este caso. Bueno, y obviamente depende un poco de la variedad, la paleta de colores que viene con eso. Acá lo que pueden ver son mejillones al principio, navajas, ostras, creo que habían vieiras también hacia el final. Y obviamente esto atrás tiene toda una lógica de posibilidades de armado, de posibilidades de sostén. Lo desarrollamos en conjunto con una socio industrial, digamos acá, productor de fachadas, que es MSH, que nos ayudó a desarrollar todo el sistema de anclaje y de montaje con esta lógica de poder hacer una arquitectura liviana que se pueda montar como una última capa y que tenga todas estas propiedades que estamos mencionando, todavía igual en desarrollo e investigación, y terminó hasta este momento en este tótem que está en la Bienal de Arquitectura en Venecia, en una parte que es como justamente un pabellón de materiales nuevos o innovadores, así que bueno, la verdad que tuvo un recorrido bastante interesante, y despertó un montón de interés. Calculo que porque nadie entiende qué hacemos sacando fotos de ostras todos los días, pero simplemente estamos buscándolas, no comiéndolas así. Pero bueno, y ahora un poco llegando al final, esta última parte que es como esto de la propia agenda, un poco tratando de entender, porque en este recorrido habrán visto cosas como de diferentes latitudes, de diferentes lugares, de cosas que están más o menos ligadas con nuestro contexto particular. Yo particularmente tengo un interés muy grande en que todo esto tenga un arraigo acá, que sea posible, especialmente porque, no solo por mí, o porque este tipo de proyectos con estas lecturas hay un montón que salen desde acá hacia afuera y son muy innovadoras afuera incluso, pero es difícil que ese conocimiento después vuelva acá y se convierta en una identidad local y digamos, todo lo que ya sabemos que pasa con la arquitectura y con nuestra disciplina en general. Ahora el tema es que, yo pongo este gráfico porque es otra cosa que me parece muy importante, porque hay muchas cosas mezcladas con esto. O sea, hay cuestiones que son puramente ambientalistas, si queremos, como lo vimos recién, hay cuestiones que son de diseño, hay cuestiones que son... pero hay cuestiones que son también geopolíticas casi, digamos, porque hay una cuestión que es muy clara, que es que, esto es un gráfico que muestra un mapa que muestra la vulnerabilidad del cambio climático
en todo el mundo, ¿no? Entonces, hay una franja que va entre la latitud 25 norte y la 25 sur, que es donde se concentran todos los países que tienen una vulnerabilidad alta al cambio climático. Coincidentemente, son los mismos países que generan el menor impacto desde la cuestión ambiental, o sea, los que generan menos CO2, menos consumo energético y demás. Y también coincide con que son los países donde la mayoría de los materiales son extraídos, ¿no? Entonces, hay una cuestión de orden general que obviamente tiene que ser revisado, ¿no? Es muy difícil que eso cambie, pero por lo menos entender que claramente es un tema que es pertinente para nuestro contexto, porque además estos países, digamos, todos nosotros, Australia quedó ahí perchado, pero ya sabemos, ¿no? Está como siempre medio colgado, pero son todos países que además son economías, son muy vulnerables porque son economías que dependemos del clima, dependemos del campo, digamos, ¿no? de las inclemencias del clima para ser más prósperos o menos. Eso va mutando, va cambiando, pero en definitiva estamos todos medios en ese barco. Entonces es definitivamente pertinente para lo que está pasando acá. Creo que acá como últimos proyectos, para contarles una última cosa en referencia a esto que estamos haciendo y recuperando dos ideas que creo que iba a mencionar antes y no las mencioné. Por un lado, esta idea más casi como ligada a un pensamiento más como de Cedric Price, de que la arquitectura no es necesariamente solo un edificio, sino que hay diferentes maneras en lo que eso sucede. Hay a veces que la mejor solución es un sistema y no es un edificio, a veces la mejor solución es alguna otra cosa. Entonces nosotros tratamos de hacer esa reflexión crítica siempre y entender dónde está el lugar de intervención real y más pertinente para lo que estamos buscando. Y por otro lado, obviamente nosotros estamos, mi primera apreciación de estos temas, volviendo un poco al principio, es que vivimos en un país en donde tenemos un montón de latitud, o sea, una latitud, es un país muy largo, digamos, pasa por diferentes latitudes, pasa por un montón de diferentes climas, y claramente eso es una particularidad, y es súper interesante y rico para explorar. De vuelta, no desde un lugar de arquitectura vernácula, sino en lugar de entender eso como una capa más de información al momento de proyectar y desarrollar arquitectura. Entonces, para ponerles un ejemplo de algo que estamos trabajando ahora, que estamos trabajando en hacer un análisis crítico junto con Aeropuertos Argentina, de poder entender, analizar 8 o 10 aeropuertos en todo el país, con diferentes características, y empezar a buscar soluciones de mejora para cada uno de ellos desde este punto de vista, ¿no? Entonces, a ver, creo que acá estos son un poco los que vamos a tener ahora en algunas imágenes, pero donde, acá pongo solamente algunas imágenes, pero donde empezamos a hacer un análisis muy exhaustivo de las cualidades de iluminación, de temperatura interior, de materialidad, de lógica constructiva, de operación de los edificios, de las diferentes variables que implica el uso de un aeropuerto, desde desde las lógicas de termomecánica, desde cómo se opera, desde todos los diferentes ángulos. Esto que están viendo son unos diagramas que hacemos de autonomía de iluminación, o sea, qué espacios tienen la suficiente iluminación para funcionar como el uso para el cual están previstos, y después empezar a encontrarle soluciones arquitectónicas, en algunos casos, soluciones de reubicación de espacios en otros, en soluciones más que tienen que ver con una implementación de una metodología de uso en otros. O sea, hay como una búsqueda casi de acupuntura de entender cuáles son las mejores intervenciones en cada caso, acorde a lo que está, que eso es fundamental también para estos temas que estamos hablando. Y que bueno, y esto, que no siempre es construir otra cosa, sino que a veces hay intervenciones muy sencillas arquitectónicas que pueden mejorar tanto la cuestión visual como la cuestión energética, ¿no? Y ahí estamos balanceándonos entre estos dos mundos de manera constante, y viendo eso. Como último coso de este año, enero, en realidad, ahora que nos dijeron, vamos a estar en el espacio Liga en México, en Ciudad de México,
No tengo ni idea de qué vamos a hacer todavía, así que si alguien tiene ideas me las cuenta, pero supongo que algo en línea con todo esto que hablamos. Y nada, como conclusión esto, o sea, como verán, o sea, un poco nuestro trabajo, o mi trabajo en este recorrido está marcado por un montón de diferentes capas de información que se vienen acumulando y que arman esta arquitectura que yo pienso que hoy es la más pertinente, que entiendo que tiene mucho que ver con las problemáticas contemporáneas, que creo que tiene mucho que ver con la lógica del contexto en el que estamos, que son ineludibles. Acá me vuelvo fundamentalista, pero no me queda otra, y que un poco esta idea es, les invito un poco a todos a, yo entiendo que no todos por ahí tienen, no es que este conocimiento está completamente abierto y disponible y es fácil de acceder, pero creo que hay algo que hay que empezar como a pasar la antorcha y a entender que todos tenemos que hacernos un poquito cargo al menos de las cuestiones, de lo que implica construir hoy en este mundo y en el que viene. Así que nada, espero que me acompañen en este viaje y sea lo que yo pueda ayudar para acercarlos a esto. Acá estoy. Así que muchas gracias. Muchas gracias, Angie, por la presentación. Bueno, podemos abrir a preguntas o comentarios si hay de la audiencia. Yo te quería preguntar, Angie, en la charla tocaste muchos temas, estuvo buenísimo, muchas puntas. Algunas quizás me quedé con ganas de verlas con mayor precisión técnica, que es como algo de lo que hablaste mucho. Pero sí me sorprendió que hablaste de como de lo vernáculo en varias veces, como casi como una muletilla, por decir, por no hacer arquitectura vernacular. Y algo que también, para sumar la introducción de Matías, que tenía como un final bastante jitero, ¿no? Como esta idea de sí, que la arquitectura como tiene las posibilidades de refundarse o sufrir como una transformación igual de radical que fue la arquitectura moderna en su momento. Sí. Un poco traer como esa pregunta de lo vernáculo, de qué hay que subyace, qué hay de la arquitectura vernácula que sí se puede recuperar, que sí, o qué pensás de eso, o, bueno, no, o tocar el tema. Sí, sobre la arquitectura vernácula se puede recuperar todo y se tiene que recuperar todo. Yo me refiero más a... Yo siempre trato de despegar, porque creo que hay un montón de preconceptos sobre lo que implica hacer arquitectura, que tienes este nivel de conciencia sobre su impacto, sobre el ambiente y demás, y se confunde con algunas cosas que no es necesariamente lo que estamos hablando, como por ahí con arquitectura que no es contemporánea, pero por supuesto que todos los principios vernáculos es lo más importante, es un poco... también esto que hablaba, que justo Andrés Jaque el otro día hablaba también de esta idea de Bruno Latour, de ¿no? esta separación que sucedió durante la modernidad, como con esta separación total entre lo que es naturaleza y lo que es sociedad, y donde la naturaleza empieza a aparecer como un fondo de los renders, básicamente, y no hay una real interacción. Entonces, no, a mí me parece que justamente todos son los mejores casos para estudiar y para sacar al momento de plantarse en un lugar. Pero creo que también no es el único lugar. Creo que ahora también tenemos muchas más herramientas que nos permiten corrernos de ese lugar y tener esa información de manera un poco más abstracta, por decirlo de una manera más depurada, y poder usarlos como herramientas para diseñar, ¿no? Creo que iba más por ahí. Genial. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de la audiencia. Bueno, Angie, en tu propuesta da la impresión que hay como una especie de activismo, militancia por lo material. Por ahí no te gusta la palabra, y lo puedo entender, pero digamos parte de tu charla radicaba mucho
en esos procesos y en esos materiales como que van. Y no, me hubiese gustado también ver un poco la organización de la planta, de la casa. Pregunto por qué lo dejaste un poco de lado eso, por lo menos en la exposición. Y tampoco vi que trataste demasiado sobre los sistemas pasivos, o sea, temas que tienen que ver fundamentalmente con el control térmico y demás, que da la impresión como que gana la propuesta material por encima de la organización de otros argumentos que también dan cuenta de criterios de sostenibilidad y que en el fondo, como decían en la presentación, Mati, o sea, también de alguna manera ya están en la propia arquitectura, ¿no? Está más o menos bien ejecutada. No, está buena la pregunta. Me lo debatí cuando estaba armando la historia, digamos, la presentación y la narración. Pero no, por ahí es más mi visión sesgada de que siempre pienso que son temas más sabidos o más obvios, y básicamente contando un poco esta búsqueda por unir cuestiones que son más de la investigación en la arquitectura. Pero definitivamente la cuestión material en realidad no es una anécdota, pues es importante, pero no es la búsqueda central. Hay mucha más información, pero no sé si podía administrarla para esto, pero definitivamente, por ejemplo, esto que decís de la distribución de las plantas y demás, siempre hay una búsqueda por tratar de hacer espacios más acotados, por tratar de hacer espacios que están bien separados entre sí para poder hacer cuestiones que están, que son más eficientes desde ese punto de vista. Y todo siempre está volcado a los sistemas más pasivos, pero no, y no me molesta la palabra activista. Me parece que está bien, simplemente es verdad que no tanto desde lo material, sino más como una cuestión más global de las cosas. Pero bueno, no quería hacer tampoco esto una clase de mi clase de tecnologías avanzadas, básicamente, que es un poco sobre esos temas. Pero definitivamente están todos cada proyecto está atravesado por esas cosas. O sea, ese último proyecto que mostré ahí de lo que estamos haciendo con aeropuertos es muchas de las observaciones que vemos se traducen en cuestiones de arquitectura muy concretas, en resoluciones de fachada, en resoluciones de distribución interior, en repensar la manera en la que se ventilan los espacios, cuál es la manera más inteligente para calefaccionarnos cuando es necesario y cuando estas refacciones no son posibles de otra manera. Eso siempre está es como una base muy sólida de cualquier proyecto. Pero por ahí yo lo doy por sentado, y esto es parte de lo que siempre me debato, que decir, bueno, ¿en qué momento estamos con estos temas? O sea, siempre pienso que estoy por ahí un paso más adelante, o sea, que estamos un paso más adelante de lo que por ahí todavía hace falta contar con más precisión. Pero sí. Sí, porque eso te lleva un poco más, por eso digo, sí. Da la impresión que tu proyecto se amplía hacia una ética de lo material. Por eso digo, hay como un proyecto político, ético, que empieza a estar como por delante de la concepción, sí. De otro tipo de concepciones, lo cual no significa, no lo estoy poniendo en cuestión. No, digo yo lo pongo en cuestión. Sí, porque sí. la verdad que la obra que mostraste es impecable, o por lo menos, pero me hubiese gustado más ver más cosas. Sí, sí. Y sin embargo te detuviste mucho más en los procesos y eso, digo, en aportarnos datos que también fueron muy valiosos, sí. Y lo son, pero por ahí también hacer hincapié en otro hubiese estado interesante. Está bueno. Sí, estoy en este momento bastante atravesada por este tema de cómo se organiza el mundo en relación a estos temas. Que cuento una experiencia muy puntual, este último proyecto que mostraba que el año pasado desarrollé en Alemania. Si uno mira lo que está pasando en Europa ahora en referencia a la arquitectura y a estas temáticas, es como
y ahí es donde me arranco a enojar un poco, pero es como que hay una visión muy sesgada de las materialidades, esto que hablamos de la arquitectura vernácula, de cosas que ellos están tomando como innovación, que nunca dejaron de existir en países como el nuestro. O sea, ¿no? Hay como una oda a la construcción con tierra ahora, o a algunas lógicas constructivas que decís, bueno, está buenísimo, lo entiendo desde su perspectiva, desde un lugar donde generaron mucha destrucción o con una construcción muy masiva de arquitecturas de hormigón y de un montón de cuestiones que hoy tienen que hacer algo al respecto. Pero en ese camino se empiezan a llevar puestos como cosas que tienen un montón de valor, que existen en nuestro país por lo pronto. Entonces estoy un poco peleada con esa idea. Entonces creo que todavía estoy tratando de entender hacia dónde va la cuestión de los materiales. Igual dijiste algo interesante también que tiene que ver con los procesos. El análisis más profundo de todo esto es de los procesos en general, o sea, de los procesos, del proceso de diseño, del proceso de interacción nuestra, de cómo eso sucede, de cómo se logra una arquitectura más, o sea, una arquitectura que nos guste en relación a una estructura que lo acompañe, en relación a cómo eso, qué pasa con la cuestión energética y cuál es la lógica material atrás de eso. Como está todo medio en paralelo, pero en definitiva es un diseño de un proceso muy profundo, o esa es la búsqueda, al menos. Pero sí. Había una pregunta más por acá, Claudia. Hola, muchísimas gracias, muy interesante tu presentación, tu planteo, y el foco de tu conversación está puesto en el trabajo de investigación, fundamentalmente. Lo que se deduce un poco de ahí, que es como más por la presentación que creo que no creo que algo que sea algo que no esté en tu trabajo, en tu manera de pensar. Una es esa búsqueda por materiales de calidad diferentes que tengan una utilidad en construcciones como decís, aeropuertos, eso. Y otra, una hipótesis de una utopía de vida rural. Es decir, ¿qué pasa con la relación entre esta investigación sobre, como se llame, nuevos materiales, técnicas constructivas, criterios de disposición, etc., con el tema de la densidad, ¿no? y de la ciudad o de nuevas vidas, ¿no? de nuevas formas de vida? En el sentido de que este argumento, esta batalla contra el antimodernismo, que arranca con la propia transformación de las ciudades, tiene que ver con modelos idealizados de vida suburbana y una idealización de la naturaleza. Eso supone la casita suelta. Entonces entiendo que esa unidad suelta es una unidad experimental de investigación, que no sé si hay atrás un modelo de ciudad. ¿Dónde está el gap entre ese modelo de vida y que no por ahí no se puede abordar todo? Sí. Por ahí solamente está puesta fuerte por lo pronto en un cambio de materialización, y bueno, otros estudiarán cómo vivir con eso. No, está buenísima la pregunta, sí. A ver, desde la cuestión más urbana, de vuelta a los materiales, los últimos materiales son una parte muy fundamental de lo que pasa en relación a la densidad y las calidades de la ciudad, siempre hablando de la cuestión ambiental, ¿no? Las ciudades hay problemas enormes por cuestiones del calor que generan las ciudades, por lo que se genera por la operación de los edificios, básicamente, y por lo que se genera por la absorción de toda la cáscara última que tienen los edificios. Por eso un poco, en general mi búsqueda está en tratar de encontrar, ir atacando como las diferentes partes. En una ciudad como Buenos Aires, por ejemplo, en el centro urbano, hay una diferencia de 4 grados de temperatura, 4 grados y medio entre lo que es el centro urbano y las
apenas afuera de la ciudad, ¿no? En los momentos más críticos donde se da esta idea de isla urbana de calor. En relación con eso, de todas maneras, no, por eso yo decía, yo soy una persona profundamente urbana, pero por algún motivo todavía estas temáticas, las personas que más se las apropian están más en relación con lugares que están más evidentemente en relación con la naturaleza. De todas maneras, yo cuando pienso en naturaleza pienso, o sea, el eje central es el clima en realidad, entonces, de vuelta, ¿no? Todas estas propiedades son completamente aplicables a cualquier situación urbana también. Sin entrar en el urbanismo como tal, ¿no? Sino como pensando en un edificio construido en el medio de la trama urbana, es directamente aplicable. De hecho, acá no lo puse, pero también tengo una investigación del principio que justamente trabaja sobre la ciudad de Buenos Aires y la diferencia que hay en toda la ciudad, ¿no? Nosotros partimos de una base de estar parados sobre una ciudad que está diseñada bajo la ley de Indias, manzanas cuadradas, en gran parte están ortogonales a los ejes cardinales, en otras partes están giradas a 45 grados la trama urbana, y eso ya modifica la calidad de la mitad de esos habitantes que van a estar en ese lugar, ¿no? Entonces, ahí hay otras cuestiones que entran, que bueno, cómo deberían ser las políticas para construir esos edificios. Hay lugares donde, por ejemplo, cuando uno va a construir un edificio nuevo y tiene al lado uno que, no sé, es patrimonial o tiene bastantes más años, no solamente tiene que garantizar su misma situación de confort, algunas calidades específicas que pide el código, pero además tenés que evitar sacarle las propiedades que ya tiene el edificio lindante, ¿no? Entonces, bueno, de vuelta, obvio, nosotros estamos lejos de todas estas cuestiones, precisamente porque en nuestros códigos de construcción, por lo menos acá en Buenos Aires, es poco y nada lo que hay respecto a esta temática, pero nada, definitivamente está ligado desde todos los ángulos, pero coincido plenamente que la cuestión idealista de vivir fuera de las ciudades no es el tema central, pero sí al menos es el patrón que yo veo, sí las personas que son especialmente de otros climas, por ejemplo Buenos Aires, donde es un clima templado, donde no pasa demasiado, a pesar de que hoy tenemos frío y pensamos que es el peor invierno del planeta, no estamos condicionados por una ventana climática para construir, no estamos condicionados por temperaturas extremas en ningún momento, entonces tenemos una relación mucho más lejana con el clima y el entorno. Entonces creo que ahí hay algo que, de vuelta, que tenemos que reubicarnos y recuperar, que se perdió bastante durante, no es que yo critique la modernidad, pero durante la modernidad en general y después la industrialización y demás, donde aparecen todos estos aparatos con botones que nos solucionan cosas, esa distancia se hizo mucha y perdimos un poco noción de que se pueden construir edificios que no requiera de tanta cuestión mecánica especialmente. Pero bueno, eso es un poco lo que va. Es una pregunta más. Dale. Excelente, Angie. Me encantó la presentación. Tengo dos preguntas. Una, en realidad, que son parecidas. ¿Cuáles son las variables y las métricas, o las variables o las métricas que parecen más importantes en el ámbito de Argentina o en el ámbito de Buenos Aires, si queremos enfocar? ¿Cuáles son las variables o métricas que te divierten más, que a veces no son las mismas? Qué gracioso. A mí me encanta la información, por si no se dieron cuenta. La data es un tema que es otro eje central adentro de nuestro estudio. En relación a la ciudad de Buenos Aires, creo que de vuelta está no poco difundido, pero poco adoptado desde el lado de la arquitectura. Nosotros tenemos normativa que justamente toma en consideración todas las diferentes zonas bioambientales que tiene el país y que tiene indicadores muy concretos de valores de transmitancia térmica, que básicamente cómo debería estar compuesta la envolvente para garantizar ciertos niveles de confort para todo el país. Eso está, eso existe, eso es fundamental, nosotros lo miramos todo el tiempo, tenemos una tabla
resumen de eso, donde es muy sencillo, no es que puedo construir, no es que tengo que pensar mucho cómo tengo que construir, está dicho por la norma, está estudiado, recontraestudiado, y es un valor que habría que respetar y poder, está a mano para llevarlo adelante. Además hay herramientas abiertas que permiten hacer ese análisis, o sea, el análisis de, por ejemplo, cómo debería ser un envolvente, las capas que tiene un envolvente, que también están abiertas. Acá Guille, que es el profesor conmigo en tecnologías avanzadas, armó una calculadora que está abierta, que básicamente toma toda la información de las normas, y uno puede ir construyendo un muro con sus diferentes capas y entender si ese valor, cuál es la transmitancia térmica y si está acorde a lo que dice la norma o no. Muy sencillo, es una herramienta muy fácil para saber cómo construir. Eso creo que es lo que más como información o como métricas, lo que nacionales es lo que más fundamental. No sé si es aburrido para la mayoría, pero es como de vuelta una información muy básica, muy disponible. Y después respecto a qué información me divierte a mí, no sé, es un montón. O sea, nosotros, pero ahí nos divertimos solos, y somos tres los que nos divertimos, no es que me divierto con Guille, con Guido que también está por ahí, o somos tres que hablamos, con Sonia, mirá cuál es la relación entre el perfil y la carga, y entonces acá tenemos más eficiente y podemos estar 5 años encontrando cuál es pero bueno, eso ya, no me tengo que exponer tanto tampoco. Lo puedo seguir, pero bueno, así con cada uno de los temas. Así que sí. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta, comentario de la audiencia. Si no, creo que así ese es un buen cierre. Muchas gracias a todos. Buenísimo, gracias.